¿Alguna vez te has preguntado qué puede mover el corazón del hijo hasta las lágrimas en el momento más oscuro? Hoy quiero contarte una historia, no un tratado, sino una parábola, que responde a esa pregunta desde la tierra reseca de un valle junto a las montañas de Judá, desde la mirada humilde de un muchacho llamado Lemuel. Si te quedas hasta el final, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para recibir más mensajes como este, historias que despiertan esperanza y pasos prácticos de fe. Si este relato te habla, deja un comentario con lo que has vivido. Tu testimonio puede ayudar a otro. Ahora sigamos. Lemuel era conocido por sus manos callosas y por la paciencia con que cuidaba la tierra que heredó de su padre. No era hombre de palabras fáciles ni de promesas grandilocuentes. Vivía en una aldea baja, al pie de las montañas de Judá, donde los olivos se mezclaban con lomas peladas y el calor del verano podía desecar hasta el pensamiento. En aquellos años, la sequía había marcado la vida de la comarca. Los pozos daban menos, los animales flanqueaban su costado delgado, y la gente hablaba con voz medida, aprendiendo a no fiarse de días que se prometían mejores. Una noche, en medio de esa quietud dura, Lemuel soñó. No fue un sueño ligero, fue un encargo que parecía venir del flanco más íntimo del alma. Soñó un río de oro, que cruzaba su campo. El agua brillaba como metal fundido, y no hacía ruido, pero cuando Lemuel tocó la orilla, notó que la tierra detrás del brillo se humedecía y abría surcos vivos. Soñó también una semilla, que al tocar la palma de su mano, empezaba a calentarse, como si algo viviente despertara dentro de ella. Se despertó con el sabor del sueño aún en la garganta, polvo y promesa. Los sueños se repitieron, cada noche volvía el río de oro, la semilla tibia, un sol blando que no quemaba, sino que encendía una paciencia nueva en su pecho. Al tercero, Lemuel decidió buscar consejo. Fue a ver a Eitan, el anciano que vivía en la casa de piedra junto a la puerta del pueblo, hombre que era oído más que boca, y recuerdo más que curiosidad. Eitan había oído en su juventud hablar de señales. No era profeta, decía, pero conocía la gravedad con que Dios podía tocar un corazón. Eitan le escuchó sin interrumpir. En sus ojos había una luz cansada, como de un testigo que guarda reliquias de fe. Los sueños pueden ser mensajeros o espejismos, dijo al fin. Pero no siempre quien sueña necesita interpretar, a veces necesita obedecer. ¿Qué te urge en el sueño, muchacho? Lemuel contó el río que no hacía ruido, la semilla que ardía en la mano, la sensación de que algo le llamaba a mover la tierra que nadie creía fértil ya. Eitan presionó los labios, contó de la sequía y añadió: si el sueño te pide sembrar, si tu corazón no halla paz sin hacerlo, entonces no busques la opinión de los que no han remado contra la sed. Busca la obediencia. Regresó a su casa con esa palabra como un brazalete nuevo: obediencia. Su madre recordó los inviernos de miseria y le dijo que la prudencia tenía nombre y se llamaba alimentación. Siembra donde hay agua, dijeron algunos vecinos, no malgastes lo poco que tienes. La comunidad, golpeada por tantas negaciones del suelo, miró su entusiasmo como se mira a la novedad que arrastra riesgos. Lemuel fue al campo que todo el mundo había declarado su muerte, una extensión de polvo gris donde antes había trigo y ahora solo quedaban pequeñas piedras que rebotaban al sol. Allí, con la sombra larga de la tarde encima, sacó una bolsa de semillas que guardaba como reliquia, semillas que parecían haber sido escondidas para otro destino, y empezó a cavar. El acto fue simple: agacharse, meter la mano en la tierra, depositar la semilla, cubrirla. Cada movimiento supo a oración, aunque no todas sus frases contuvieron palabras. A veces solo soplaba el aire, y su pecho decía amén. En las noches que siguieron, antes de dormir, Lemuel pidió con voz escasa: Señor, si esto viene de ti, cúbrelo con tu cuidado. Si no, permite que al menos aprenda a trabajar la tierra con manos fieles. Fue oración de agricultor y de muchacho, una mezcla de humildad y de decisión. La comunidad no acudió a sembrar. Algunos miraron con curiosidad, otros con dureza. Pero había una mujer, la hermana de Lemuel, que trajo un cántaro y lo dejó al borde de la tierra. No puedo hacerlo yo todo, le dijo, pero no puedo quedarme quieta ante lo que ves en tus sueños. Aquel pequeño acto habló más que los sermones de incredulidad. Las semanas pasaron con su ritmo paciente. Hubo mañanas en que la tierra se abría como si una mano invisible la rasgara. Otras, la nada parecía confirmar a la desesperanza.
Entonces, una madrugada, cuando el cielo apenas se aclaraba en violeta, algo cambió. No fue una tormenta estruendosa, ni una lluvia que uno hubiera podido predecir. Fue una llegada sin alarde, agua fina que empezó a deslizarse por los surcos, empapando la tierra, llenando los primeros surcos que Lemuel había hecho. No era torrente, era una bendición medida. El aroma a tierra mojada invadió el aire como una música baja. El pueblo despertó con un rumor de esperanza. Cuando la planta asomó, los vecinos la vieron como quien ve un testigo de lo invisible. Las hojas eran tiernas pero firmes, un verde distinto a otras estaciones, como si hubieran mezclado en él luz y paciencia. Con el paso de los días, aquello que parecía improbable se fue transformando en surcos de vida. La cosecha no llegó de inmediato, pero donde había certeza de muerte brotó calma y trabajo. Pero en medio de aquella historia humilde, Lemuel tuvo otra experiencia que cambió la textura de todo lo que pensó sobre señales y sobre la sensibilidad divina. Una noche, mientras contemplaba las estrellas desde la linde del campo, se sintió llevado en el sueño a una llanura diferente. Vio una colina, una cruz, una figura apoyada en madera. No era visión de historia distante, sino una revelación que tocaba su alma. En aquella escena, el hombre en la cruz tenía la mirada clavada en la multitud, y, junto a él, un silencio que pesaba más que el grito del mundo. De repente, el rostro del que estaba crucificado se humedeció de lágrimas. Lemuel despertó con el corazón acelerado. No supo al principio si había sido honor o temor lo que se alojaba en su pecho. Fue Eitán quien, al escuchar su relato, dijo algo que le ayudó a sostener la experiencia sin quebrarse. No todos los susurros del alma necesitan explicación, algunos requieren humildad para aceptarlos como encuentro. Pero Lemuel, con las manos todavía impregnadas de tierra, necesitaba entender qué había hecho que el que amó hasta el extremo derramara lágrimas en el más definitivo de los silencios. No voy a presentar aquí un tratado teológico, esto no pretende ser un análisis exegético. Es, antes, una consideración pastoral. ¿Qué amores y dolores pueden provocar en el corazón de Dios una lágrima en lugar de una palabra? Y la respuesta llegó, de nuevo, en la trama sencilla de la vida. En su sueño, Lemuel vio que las lágrimas no brotaban por sorpresa ni por impotencia. Eran lágrimas que rozaban la tristeza por tanto sufrimiento humano y al mismo tiempo eran lágrimas de una ternura capaz de recoger la ofrenda de una fe pequeña y hacer de ella un testimonio. Vio que cada paso de obediencia, cada semilla enterrada en la aparente infertilidad, era un acto que tocaba la fibra del amor divino. No eran lágrimas de derrota, sino la mezcla de dolor por lo que el mundo había sufrido y gozo por la fidelidad de aquellos que, aún en pobreza, habían plantado esperanza. Eitán oyó y no juzgó la visión, en cambio, señaló la coherencia del relato. Dios no se conmueve por el espectáculo del éxito, sino por la entrega. No llora por lo que pierde, sino por lo que ama y por lo que espera. Fue una respuesta que no daba todas las piezas, pero que acomodó el misterio en una habitación más habitable del corazón. Con el tiempo, la cosecha de Lemuel no fue solo grano, fue conversación, confianza restaurada entre vecinos, manos que volvieron a conocer el ir y venir de la siembra. Muchos, al ver el fruto, recordaron que la fe opera no en la catástrofe del milagro repentino, sino en la fidelidad sostenida de quien actúa. La comunidad, que primero miró con recelo, comenzó a traer herramientas, a ofrecer consejos y en ocasiones silencio para que la paz que había llegado no se marchitara. El río de oro del sueño no se mostró como metal puro, sino como la metáfora de una provisión que toma formas diversas. Lluvia, vecinos, manos ayudando, una hermana que dejó el cántaro al borde de la tierra. En la intimidad de aquellas mañanas, Lemuel volvió a pensar en la escena de la cruz. Ya no le parecía un episodio lejano e histórico, era la imagen de un corazón que comprende la trama humana mejor que cualquier juicio. Comprendió que las lágrimas que había visto no buscaban señalar culpables, sino asomarse al dolor y a la esperanza para compadecerse y confortar. Comprendió, también, que su acto de sembrar en la desolación era una respuesta que resonaba en esa compasión divina. No porque la cosecha fuese el precio que compra las lágrimas, sino porque la fidelidad humana despierta la ternura perfecta. Tú que escuchas esto ahora, quizá te encuentres frente a un lugar seco de tu vida, un trabajo, una relación, una salud que no florece, una esperanza que parece incinerada.
quiero que escuches 3 cosas que aquella historia enseña sin adornos excesivos. Primero, que Dios puede hablar en sueños, visiones y en la simple presión del corazón. Segundo, que la comunidad puede dudar y aún así ser el canal de ayuda cuando algunos deciden actuar. Tercero, que tu obediencia práctica, aunque pequeña, encaja en la historia mayor de la compasión de Dios. No te estoy llamando a un acto temerario, te estoy proponiendo un acto de fe meditado. Identifica un campo en tu vida. ¿Qué tarea te pide ser sembrada aunque parezca estéril? ¿Es una palabra de perdón? ¿Es una reconciliación? ¿Un gesto de servicio? Decide hoy una acción concreta. Plantar, servir, pedir perdón, acercarte a quien necesita sostén. Hazlo con manos que cobran el valor de la oración y de la perseverancia. Antes de seguir, déjame decir esto en forma de invitación. Si te preguntas si tus pasos importan, recuerda a Lemuel y al río que no hacía ruido. A veces, la transformación no es estruendosa, viene en gotas que empapan la tierra. Y si lo que te detiene es el juicio de los demás, piensa que la fidelidad no nace de la aprobación popular, sino de la disposición a obedecer lo que el Espíritu pone delante de ti. Hay, además, una restitución inesperada. Cuando actuamos, la grandeza de Dios encuentra motivo para derramar su ternura. No estamos manipulando la divina misericordia con nuestras obras, estamos participando de ella cuando respondemos con corazón entregado. Es posible que, en la escena suprema del amor, lo que más conmueva sea ver manos humildes doblándose a la tarea que la fe les propone. Si quieres, ahora haz una cosa breve. Identifica una semilla, una acción concreta que puedas plantar antes de que termine la semana. Escríbela, compártela con alguien de confianza y date el plazo de empezar. No prometo que todo cambiará de golpe, prometo que la obediencia abre puertas por las que la gracia entra. Al final de la cosecha, en la plaza donde antes habían susurros de pérdida, la gente se reunió sin alaracas. No era un triunfo espectacular, sino la celebración de la fidelidad. Eitan, con sus cabellos blancos, posó la mano en el hombro de Lemuel y dijo: «No estamos hechos para entenderlo todo, estamos hechos para responder». Hubo quien murmuró: ¿y si todo esto no pasa de ser suerte? ¿Y si la gente solo alegra la vista porque quiere creer en algo? Esos murmullos no eran malicia pura. A veces, el corazón humano duda porque teme quedar expuesto frente a lo que no controla. Lemuel escuchó las voces con la paciencia de quien ha aprendido a distinguir entre crítica y miedo. No respondió con discursos, volvió al campo, a la casa de la siembra y trabajó. Porque la obediencia verdadera no se defiende con la palabra cuando puede probarse con el acto. Una tarde, al ponerse el sol, llamaron a Lemuel desde la casa de Miriam. Había allí una niña pequeña, Sara, que había sufrido una inflamación que los médicos del pueblo consideraban simple y común, pero que se había vuelto obstinada. La familia había gastado lo que tenía y había llegado a la resignación. Cuando Miriam vio a Lemuel, no supo si pedir ayuda o solo consuelo. Él no ofreció promesas, se sentó, tocó la frente de la niña, oró en voz baja y pidió que la comunidad no se limite a la mirada curiosa. Al día siguiente, algunos vecinos trajeron hierbas, otros trajeron palabras de ánimo, y hubo manos que se quedaron para sostener. La niña mejoró, nadie aseguró que fuera milagro en términos dramáticos, pero la madre confesó que, al fin, la casa volvió a resonar en risas y que la luz parecía otra. «No sé si eso es lo que llaman gracia», dijo Miriam, «solo sé que el peso se hizo ligero cuando supimos que no estábamos solos». Eran historias pequeñas y humanas las que dibujaban el cambio, un llamado telefónico que se hizo para pedir perdón, una vecina que volvió a cocinar para quien se había quedado solo, un trabajo que no volvió como antes, pero que halló formas nuevas de sostener a quien lo había perdido. No todas las historias terminaban bien, hay heridas que tardan en cerrarse y otras que tal vez nunca cierren en esta vida. Sin embargo, la corriente que atravesaba el pueblo había cambiado. Ya no era un rumor de derrota, sino un movimiento sordo que invitaba a ser parte. Ante eso, Lemuel se planteaba una pregunta que no era suya exclusivamente: ¿cómo enseñar a confiar en actos discretos cuando la cultura de la inmediatez pide demostraciones ruidosas? Su respuesta no fue una teoría, sino una práctica. Junto a Eitan, organizó pequeñas jornadas donde se enseñaba a trabajar la tierra con manos que no buscaban fama.
Llegaron jóvenes que querían ver resultados rápidos y se encontraron por primera vez con la paciencia de que la tierra pide tiempo. Entre surco y surco hablaron de obediencia sin moralizar, contaron historias sin dogmatizar, y encontraron que la fidelidad se aprende como se aprenden los oficios, repitiendo, corrigiendo, volviendo a empezar. Hubo quien, con ironía, dijo que aquella devoción a lo pequeño era una forma de autoengaño. Si la fe no se mide por grandes señales, ¿qué le queda? Para responder a eso, Lemuel no diseñó argumentos, simplemente dejó que la historia se contara. El río siguió su curso sin alaracas. Un anciano, que había visto morir a su esposa años atrás, vino un día con una caja de cálamos para reparar cercas. Se quedó. No pronunció grandes declaraciones. Su presencia, silenciosa y constante, se convirtió en un testimonio que decía más que los discursos. A veces, la fidelidad aparece en la insistencia del que vuelve y trabaja aunque nadie vea. En el tiempo en que el pueblo aprendía a sembrar en lo que parecía estéril, hubo también quien decidió marcharse. No porque la obra fuera inútil, sino porque la obediencia a menudo separa. Algunos no querían ser parte de una historia que exigía implicación. Eso dolió a Lemuel. Sentía, en esos adioses, la familiar sensación de perder algo que aún no ha crecido. Pero Eitan le recordó con suavidad que la fidelidad no se amarra al número de seguidores, sino a la coherencia del andar. Quien planta no siempre verá todos los frutos, dijo Eitan, pero planta porque hay una tierra que necesita ser tocada. Los meses pasaron y llegó una sequía breve pero dura. Las nubes tardaron en llegar y el pueblo temió que todo lo sembrado se marchitara. En la noche más clara, la gente se reunió en la plaza sin mucha organización. Solo había una sensación compartida de desamparo. Lemuel subió a la piedra junto a Eitan y no habló con palabras grandes. Propuso que cada persona, según lo que pudiera, llevara una cubeta y regara el campo común. No prometió lluvia, prometió compañía en la espera. Esa sencilla decisión desató una cadena de gestos. Algunos trajeron agua de sus propias cisternas, otros limpiaron canales, otros se turnaron para cuidar los brotes. No fue un acto de fe espectacular, fue la concreción de la promesa que cada uno había asumido en su interior. Esa noche, mientras regaban bajo la luna y las manos se manchaban de tierra y sudor, muchos experimentaron una calma distinta. Comprendieron que la oración no siempre viene con relámpagos, a veces toma la forma de cubetas llenas y manos que no se cansan. A la mañana siguiente, una nube se abrió tímidamente, y tras ella más nubes. No hubo tormenta monumental, pero la lluvia llegó lo suficiente para mantener vivos los surcos. Algunos atribuyeron el agua a la fe, otros a la casualidad climática. Para los que habían estado regando bajo la luna, lo más evidente fue que la acción humana se había unido a algo mayor. No se trataba de probar que la fe dirige el clima, sino de reconocer que la obediencia crea condiciones en que la gracia puede manifestarse. En el mercado, la conversación cambió tono. Ahora la palabra semilla no era solo metáfora, era memoria de manos y sudor. Se contaban las historias de Miriam y de la niña Sara, de Harel que volvió a sentarse en la casa de oración, del anciano que reparaba cercas y no se iba. Las voces que antes criticaban empezaron a incluir acentos de curiosidad. No por el deseo de imitar a los que obraban, sino por la constatación de que algo se había movido en lo íntimo de la comunidad, la certeza de que la compasión practicada remedia la desolación, aunque no la excluya. Lemuel, una tarde, fue invitado a la casa donde el colono mayor celebraba la sobria mesa de la cosecha. No fue un banquete, fue más bien un encuentro de agradecimiento, donde quienes habían colaborado se sentaron a compartir pan sin ceremonias. Allí, el mayor habló, no para elogiar a Lemuel, sino para recordar que la historia que ahora vivían no era fruto de un plan perfecto, sino de manos que dijeron sí una y otra vez. Hemos perdido mucho, admitió, pero hemos ganado algo que no esperaba, la dignidad de ser compañía para el otro. Ese reconocimiento fue para Lemuel como un bálsamo. No buscaba la gloria de las palabras, le bastaba que la comunidad comenzara a reconocerse mensurada por la fidelidad cotidiana.
Cuando la puesta de sol tiñó de oro las tejas, Eitan y Lemuel caminaron hacia el río. Se sentaron en el mismo banco de siempre y, sin hablar demasiado, contemplaron el agua. El murmullo era el mismo, pero ahora en la ribera había huellas de manos que habían trabajado la tierra. ¿Crees que hicimos bien?, preguntó Lemuel, cuya humildad no le dejaba otra cosa que preguntar. Eitan lo miró con la paciente claridad de los años. Hiciste lo que podías, eso es todo lo que Dios pide, que respondas. Lo demás no es nuestra carta de control. La noche trajo consigo un silencio que parecía sostener las preguntas. Lemuel supo entonces que la invitación que había hecho a otros era también para él mismo. No vivir esperando grandes epifanías, sino responder en el día a día. Había descubierto que la cruz, aquella visión que lo había conmovido, no era una escena única para recordar, sino un eje que volvía presente la ternura. Dios que se compadece, que llora con los afligidos, y que, más que juzgar, acompaña en la obra de restauración. Esa comprensión no borraba la tristeza por lo perdido, ni prometía milagros en cadena, sin embargo, modificaba la mirada. Lo que antes era desierto, pasó a ser campo. Al amanecer, antes de que el pueblo despertara por completo, una joven se acercó a la casa de Lemuel. Se llamaba Hannah, no era del pueblo originalmente, pero su presencia había sido constante en las jornadas de siembra. Traía consigo una carta que había recibido de su madre, lejana y enferma. En la carta, la madre pedía perdón por viejas ofensas y, al mismo tiempo, imploraba compañía en sus últimos días. Hannah, con voz que contenía esperanza y miedo a la vez, confesó que no sabía si volver a ver a su madre, si el perdón sería recibido o si las heridas tendrían reparo. Lemuel la miró y sin grandes frases le propuso algo muy simple, que ella diera el primer paso. «Es una semilla», dijo. «No te prometo que tu madre te abrirá la puerta con júbilo, pero te prometo que el acto de ir es una obediencia que deja espacio para la gracia». Hannah partió esa misma tarde hacia la ladera donde vivía su madre. Los que la vieron ir supieron que allí no se trataba solo del encuentro entre dos personas, sino de la continuidad de la historia que había empezado en aquel río silencioso. Mientras caminaba, llevaba en su pecho la sensación de que siempre queda algo por hacer, un gesto, una palabra, una visita. Y en la plaza, en la vieja casa de piedra, la comunidad se preparaba para afrontar una nueva estación. No sabían si los brotes crecerían conforme a deseos humanos o si nuevas pruebas tocarían la puerta. Lo que sí sabían era que, después de aquel periodo, algo había cambiado en su disposición. Estaban más dispuestos a responder que a esperar explicaciones. Porque la obediencia, descubrieron, no anula la incertidumbre, la transfigura en esperanza activa. Aquí, en ese momento de espera, dejo al lector con una pregunta que no es retórica. ¿Qué semilla te pide ser plantada ahora, aunque lo que veas parezca seco? No busques señales ostentosas, comienza con un gesto humilde. Y si dudas, recuerda que la fidelidad más potente es la que se mantiene en la repetición cotidiana, no en la ostentación de las grandes obras. En la próxima madrugada, las manos volverán al surco. Algunos vendrán con dudas, otros con certezas, muchos con temores. Pero todos volverán a estar allí, y en ese volver está el tejido de la esperanza.